Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Voy a comenzar a presentar nuestro segundo seminario del ciclo de conferencias Naturaleza, Bienestar y Arte. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con la doctora Yunuen Díaz, que nos va a presentar el seminario Artistas Jardineras, Prácticas Ecofeministas en el Arte Contemporáneo. Les voy a platicar un poco de la doctora Yunuen Díaz. Ella realizó sus estudios de doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ella es artista, escritora y actualmente está adscrita a la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ella ha publicado libros como Todo retrato es pornográfico en el 2015, Sur, la verdadera historia falsa de la documenta 14 del 2019, y La Feria de la Carne, itinerarios subversivos del cuerpo en el arte contemporáneo, en el 2012. Sus textos, ella ha recibido varios premios, entre los que destacan el Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelo en el 2015, en el 2019 el Premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor, y en el 2014 el Premio de Literatura Joven Delfina Careaga. Sus proyectos artísticos se han expuesto en espacios como la Tallera del Proyecto Siqueiros, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, el Museo Memoria y Tolerancia, el Museo de la Ciudad de México, Casa del Lago, Centro Cultural de España en México, Centro de las Artes de San Luis Potosí, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo y la Alianza Francesa, entre otros. El Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos realizó una cápsula de su trabajo, es muy interesante, está en el YouTube, y les voy a pegar la liga a este video por si quieren visitarlo después, aquí en el chat del Zoom. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a la doctora Díaz. Adelante, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí y agradezco también esta invitación que nos hace el Centro de Investigación para la Biodiversidad y Conservación, que bueno, pues está ahí justamente muy cercana en términos geográficos, ¿no? Nuestras instalaciones están al lado de las nuestras y también pues en este tema que nos compete, que nos interesa y que es muy urgente. Y bueno, yo pues precisamente me dedico a las artes visuales desde el estudio, así como también desde la producción artística. Entonces, bueno, justo voy a hablar de este tema desde esta trinchera, que además me parece que tiene un papel muy importante en la construcción de nuevas sensibilidades, ¿no? En el poder pensar cómo vamos a acercar a una sociedad a estos temas. Y bueno, justo el nombre de la conferencia, que se llama, ¿no? Hablar de artistas jardineras, lo presento porque, bueno, estas artistas jardineras, estoy pensando, ¿no? Sobre todo, digamos, como de manera, desde donde lo observo, y hay un texto de una escritora afroamericana que se llama Alice Walker. Ella, bueno, nace en Estados Unidos en 1944, es autora, poetisa, nace en Georgia. Quizás algunas y algunos de ustedes en realidad sí conozcan su obra. Si recuerdan una película que se llamaba El color púrpura, que fue llevada al cine por Steven Spielberg, esa está basada en una novela de esta autora, ¿no? De Alice Walker. Y bueno, ella también es activista por los derechos de la comunidad afroamericana y tiene un texto que se llama En busca de los jardines de nuestras madres, que se publica en 1983. Es un compendio, pero dentro de este compendio hay otro texto que se llama así, En busca de los jardines de nuestras madres. Y en este texto la autora empieza a preguntarse por qué su madre no fue una artista, o si su madre fue una artista, qué tipo de arte hizo, ¿no? Porque, bueno, evidentemente su madre era de clase trabajadora, no tenía el suficiente dinero ni tiempo libre para irse a tomar una clase de pintura o una clase, sí, ¿no? Digamos como de alguno de esto de estas artes que se consideran las grandes artes,
pero que sin duda había tenido una enorme creatividad. Y entonces ella repiensa en su historia y recuerda cómo su madre tenía un jardín muy cuidado, muy hermoso, cómo las plantas florecían. Y entonces ella empieza a pensar que ahí es donde estaba la creatividad de su mamá, ¿no? Que su mamá sin duda sí era una artista, solamente que la jardinería no se había considerado como una de estas grandes artes. No la jardinería de su madre, ¿no? Sin duda, porque si pensamos en los jardines del Palacio de Versalles, o si pensamos en estos grandes jardines, que son más bien jardines de otro tipo, ¿no? Como que hablan mucho del el jardín, la estética de un jardín, digamos, civilizado, ¿no? Cuidado, racionalizado. Pero ella se refería no a ese jardín, sino al jardín de su madre, que era un jardín a pequeña escala, el jardín de su casa. Y entonces ella invita con este texto a que pensemos en cuáles son las estéticas que han producido las mujeres. Y ahí hay una enorme riqueza porque se pregunta por estas estéticas que tienen que ver con la vida cotidiana, que tienen que ver con el cuidado, que tienen que ver con la posibilidad de embellecer su entorno, ¿no? De hecho, aquí les traje una pequeña cita. Dice, a mi madre solo se la ve radiante al punto de ser casi invisible cuando está trabajando en sus flores. Y es que está haciendo algo que alimenta su alma, ordenando el universo a imagen de su propia concepción de la belleza. Lo que me transmite es el respeto por las posibilidades y la voluntad de aprovecharlas. Esta capacidad para resistir, incluso de formas muy sencillas, es una labor que han hecho las mujeres negras durante mucho tiempo. Entonces aquí vemos cómo lo asocia, ¿no? A un tipo de belleza, pero un tipo de belleza que tiene que ver con la vida, con esas posibilidades y hasta con una resistencia, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso tiene mucho que ver justamente con estas estéticas ecofeministas, ¿no? Que por un lado lo que cuestionan son los modelos hegemónicos de belleza hiperestilizada, mientras que la ecoestética nos invitaría a buscar, ¿no? Esa belleza, digamos, mucho más natural, esa belleza de lo inmediato. Sobre todo cuando hablamos de ecofeminismo, pues estamos hablando de esta que tiene que ver con cuidar de la vida, ¿no? Una estética que pone su mirada en todas aquellas prácticas que son necesarias para cuidar y reproducir la vida. Hay otro texto que también, ¿no? Está muy asociado con esto que les voy a compartir el día de hoy. Es un texto que se llama La teoría de la bolsa de la ficción, de una autora que se llama Ursula Le Guin. Y ella, en este ensayo, nos lleva como a preguntarnos por nuestros imaginarios del pasado y del presente, ¿no? Dice, es muy curioso, pero cuando pensamos en los seres prehistóricos, como que nuestra imaginación, ¿no? Está muy repleta de, ¿no? Seres de las cavernas que están diseñando estos aparatos tecnológicos, los primeros cuchillos, cazando, y entonces ella dice, claro, bueno, eso está ahí, ¿no? Como nuestro imaginario, digamos, en un imaginario popular, pero realmente antes de que el ser humano hubiera sido cazador, durante mucho tiempo fue recolector. Entonces, como personas que eran recolectoras, seguramente necesitaban de una tecnología básica y primordial, como una bolsa donde ponían sus semillas y donde ponían también eh, sus frutas o sus legumbres o las cosas que iban recogiendo, ¿no? Sí, ¿por qué nunca pensamos, por qué la bolsa ha sido tan desdeñada? ¿Por qué la bolsa no ha sido tan estudiada? ¿Por qué la bolsa no está en esos imaginarios que tenemos sobre la vida en el pasado, ¿no? Y su invitación va a pensar entonces en esas otras estéticas que tienen que ver otra vez, ¿no? Volvemos con lo cotidiano, con el cuidado de la vida, con las cosas que están cercanas, que se utilizan, que son, ¿no? Que tienen que ver con el cuerpo. Entonces, bueno, ahí, ¿no? Por ahí esto es, digamos, otra línea de lo que vamos a revisar el día de hoy. Es esta pregunta, ¿no? Que propone Ursula Le Guin. Por un lado está como esta figura de un héroe que se enfrenta con violencia al mundo, pero por otro lado tenemos entonces la figura de la jardinera, que es una figura que no se ha trabajado o que no tenemos tan presente, ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí les traje también, por aquí, déjenme ver si puedo mover un poquito, ya,
para poder ver mejor la presentación. Entonces, aquí tenemos, bueno, eso. Quería ponerles nada más ya una cita de Yayo Herrero. Dice: como todas las especies vivas, para existir y reproducirnos dependemos de la naturaleza. Somos, por tanto, ecodependientes, sujetos a los límites físicos del planeta. Y desde la estética, les traje este cuadrito que es una propuesta de un artista que se llama André Feliciano, que se pregunta, hay muchas preguntas, ¿no?, sobre qué es el arte contemporáneo. Y en esta pregunta sobre qué es el arte contemporáneo o hacia dónde va a ir el arte contemporáneo, hacia dónde debería ir el arte contemporáneo, él dice: quizás el arte contemporáneo, que solía ser un arte muy conceptual, quizás ya pasó de moda. ¿Qué seguiría? ¿Qué podría seguir después de este arte contemporáneo basado en objetos, basado en ideas, basado en museos, basado en la personalidad del artista, ¿no? El gran artista, con estos grandes renombres, con esta gran mitología alrededor de él. Dice, bueno, pues quizás lo que deberíamos o hacia donde podríamos ir es hacia la florescencia, ¿no? Y juega un poco como con esta idea de la Renaissance, ¿no? El renacimiento, pero que él le nombra como el florecimiento, ¿no? Entonces, vamos a pasar a un arte que ya no se preocupe por la temporalidad de lo contemporáneo, que siempre fue como una preocupación desde las vanguardias. Hay que ser más contemporáneo, hay que ser más de avanzada, hay que ser, ¿no?, lo último de lo último. Y dice, no, vamos a pensar mejor en un florecimiento. Vamos a pasar de esta figura del artista autónomo, individual, que no depende de nadie, que es el personajazo al que todos envidian y admiran. No, vamos a cambiarlo por una figura de un artista jardinero, de un artista que está consciente de su medio, que se enraiza, que está presente en su contexto, que cuida de la vida, ¿no? Vamos a pasar de este museo, que es un espacio que pocas personas visitan porque sus horarios pues coinciden con los horarios de trabajo, ¿no? De 9 a 6 que abre un museo, pues es el horario en el que normalmente las personas están laborando, entonces hay pocas oportunidades de ir a visitar un museo. Pues entonces tendríamos que pensar en otros lugares para hacer arte que fueran más allá de los museos y la concepción misma del museo, ¿no? Que hay una crítica muy fuerte porque normalmente lo que entra a un museo es aquello que ya ha sido validado desde el arte, ¿no? Entonces vamos a ver ahí el arte de Picasso, pero Picasso ya murió hace mucho, ¿no? Entonces todas esas figuras que están muchas veces en los museos son figuras que están fuera de su contexto presente. Entonces, por eso, ¿no?, vamos a pasar de estos museos que nos presentan relatos que ya no corresponden con nuestra actualidad, vamos a pasar al vivero, ¿no?, que es una idea sugerente de cómo podríamos pensar esta labor de los museos. Vamos a pasar de un arte que es sumamente conceptual a este arte que más bien se piensa desde la cultura, pero cultura, la palabra cultura viene de cultivo. Entonces vamos a pensar en cómo volver a hacer un arte que tenga que ver con cultivar. Bueno, aquí en lo de Holoceno, Antropoceno, por ahí sí, ¿no? Ahí tendríamos muchas otras discusiones porque son, ¿no?, estas discusiones que estamos teniendo sobre cómo nombrar a esta época, si es Antropoceno, porque Antropoceno no habla de la devastación humana, pero después hay quien dice, pero es que no todos los humanos han devastado el mundo de la misma manera, entonces tiene que ver con una estructura económica que sería el capitaloceno, pero luego resulta que en realidad no son todas las actividades económicas, sino específicamente, ¿no?, la forma la forma agroindustrial que se utiliza, que tiene que ver con monocultivos, que entonces es plantacioceno, y bueno, luego dice Donna Haraway, ¿no? No, pero tampoco ese nombre, ¿no? Hay que pensar en un nombre que nos permita imaginar. Y ella propone el Chutuloceno, entonces, bueno, aquí ya, ¿no? André Feliciano se quedó en otro lugar, nosotros podemos movernos y hacer esa discusión mucho más amplia, y lo último que dice él es de la individualidad a la colectividad, ¿no? Y por ahí sí, ahí vamos a tener, ¿no?, como presentes también en este tipo de obras que están o que buscan de algún modo enlazarse con muchas más personas. O sea, no es solo el individuo, decíamos, ¿no?, como el artista con esta halo de genialidad, sino el artista en participación con comunidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿y el arte qué tiene que ver con todo esto otra vez, no? El arte tiene que ver con los relatos. Frente a los imaginarios apocalípticos, porque además
Eso pasa mucho en nuestra época contemporánea, ¿no? Como que a veces es muy fácil imaginarnos el fin del mundo y Hollywood es muy bueno para presentarnos estas narrativas del fin del mundo, ¿no? Zombies, guerras, no sé, ¿no? Que todas que no vayan a ser posibles, pero que están muy, muy, muy inmersas en nuestro imaginario. Y entonces quizás el arte lo que puede hacer es proponer otras narrativas que inviten a la acción. Porque a veces cuando el horizonte es muy desesperanzador, pues lo que sucede es que nos da ansiedad y que eso muchas veces genera apatía. Entonces, bueno, por eso les puse esto, ¿no? Frente a la ecoansiedad que viven las jóvenes generaciones, quizás podemos proponer modelos esperanzadores y estimular otras sensibilidades que permitan comprender nuestra codependencia, ¿no? Y aquí, bueno, Donna Haraway, que probablemente muchos aquí ya la conozcan y la hayan leído, pues nos habla de la necesidad de terraformar. Y me gusta mucho este concepto de terraformar porque mm, también, otra vez, ¿no? Muchos de nuestros imaginarios tienen que ver con la trascendencia que de algún modo se asocia con aspiraciones hacia lo celestial, hacia lo divino, hacia lo inmaterial. Y las poéticas de la tierra, ¿no? Del terraformar, que es, ¿no? A lo que va Donna Haraway, tendrían que ver con eh, posicionarnos, ¿no? Enraizarnos, contextualizarnos, materializarnos, ¿no? Pensar en lo que hay. Entonces me gusta mucho esta idea de cómo podemos terraformar y hacia eso va esta selección de artistas que les voy a presentar el día de hoy. Me gustaría comenzar con Agnes Den. Ella es una artista conceptual de origen húngaro, pero que reside desde joven en Nueva York. Y bueno, ella estudió Bellas Artes en la Universidad de Columbia, se dedica a la instalación medioambiental y entre sus primeras obras tenemos su trabajo con plantaciones de verduras en las azoteas de Manhattan. Ha hecho muchos trabajos que tienen, muchos trabajos, hacemos instalación medioambiental. Yo elegí dos para compartir con ustedes. Y el primero es este campo de trigo que ella llamaba una confrontación de 1982. Aquí vemos al artista justo con este campo de trigo ya sembrado y bueno, la obra consistió en convertir 8.000 metros cuadrados de un relleno sanitario en Manhattan en tierra cultivable y plantar trigo en este lugar. Aquí se ve al fondo, ¿no? La Estatua de la Libertad y bueno, así estaba, ¿no? En este estado de deterioro y con el trabajo que ella hizo con otros colectivos, porque decíamos, no, no lo hace sola. Ella se ha asociado siempre con ambientalistas, con grupos de colaboración y bueno, ¿no? Por eso ha podido hacer estos proyectos tan grandes. Y aquí se ve cuando ya está en etapa de crecimiento el trigo y es una obra que es muy emblemática, muy significativa porque además la hace detrás de Wall Street. Entonces, y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, frente a todas estas narrativas de competencia, de acumulación económica, de especulación económica, lo que ella está proponiendo es regresar a lo básico que es plantar, ¿no? Cuidar de la alimentación, cuidar de la vida, regenerar el territorio. Bueno, esta obra fue posible con 200 camiones de tierra, se eliminó la maleza, se fertilizó, se roció contra el hongo, después se cavaron a mano 285 surcos, las semillas fueron sembradas también a mano y se estableció un sistema de riego y se cosechó el 16 de agosto de 1982 y se produjeron más de 1.000 libras de trigo dorado totalmente ecológico. Y esa fue su labor artística. Entonces, volvemos un poco, ¿no? Como al cuadrito que presentaba hace rato. Ya no se trata solamente de producir objetos para dejarlos encerrados en un museo y que después se compran y se vendan, sino de pensar en cómo la labor del artista tiene que ver con promover otro tipo de sensibilidades, ¿no? Llevarnos a asociarnos con nuestro medio de otra manera. Esta es otra pieza de Agnes Den también, que se llama Tres montañas, una cápsula de tiempo. Esta la realizó en 1996 y, bueno, se dice que es el primer bosque virgen hecho por humanos y está situado en la parte oeste de Finlandia. Actualmente es un espacio legalmente protegido y lo será
para los próximos 400 años. Entonces, parte de su obra fue también asegurar que ese lugar permaneciera protegido. Entonces, la labor artística aquí es, digamos, viene tanto desde el diseño, el diseño estético de la obra, pero también algo que a veces algunas autoras, porque esto lo han trabajado algunas autoras como Lucy Lippard, por ejemplo, que hablan del diseño social. O sea, un artista también es un diseñador social porque es un diseñador de experiencias, porque es alguien que pone una serie de medios o de provocaciones para que experimentemos formas de estar juntas y juntos de nuevo. Entonces, estas obras tienen que ver mucho con eso, con pensar en cómo ponernos, cómo relacionarnos entre nosotros, ¿no? Mucho también pensando en esto que propone Félix Guattari de las 3 ecologías, ¿no? Que dice, hay 3 ecologías y la primera tendría que ver con nuestra propia persona en términos de cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me alimento, cómo me cuido, qué pienso, ¿no? Cómo cultivo mi pensamiento, cómo cultivo mi psique, cómo cuido mi bienestar emocional. Luego, ¿no? Ya entonces nos podemos pasar a este nivel social que es cómo me relaciono con los demás, porque si no puedo relacionarme de una manera sana conmigo misma y tampoco lo voy a poder hacer con mi núcleo más cercano, ¿no? Las personas con las que convivo y después entonces cómo podría relacionarme con la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, estas artistas van pensando en cada una o se van acercando a cada una de estas esferas, ¿no? Esta artista que está en este momento, cuya imagen está en este momento en la pantalla, se llamaba María Teresa Incapié. Es una artista colombiana. Nació en la ciudad de Armenia en 1954 y falleció en Bogotá en el 2008. Tuvo una vida breve. Eh, Ella comenzó su trabajo en el mundo de la actuación y posteriormente pues se fue interesando cada vez más por otro tipo de representaciones, ¿no? Como que en esta idea de ponerse en un teatro y hacer la misma historia todos los días le parecía como una idea eh, pues que le era insuficiente para su experimentación estética y entonces empezó a estudiar técnicas orientales. Y lo interesante de las técnicas orientales es que mientras nuestro mundo capitalista siempre es un mundo que nos empuja a la velocidad, a la producción, a hacer más en menos tiempo, a estar todo el tiempo haciendo cosas, ¿no? La productividad es como algo que rige nuestras temporalidades. Frente a esto, ella toma las técnicas orientales para aprender a ralentizarse, ¿no? Cómo hacerse lenta, cómo detenerse, cómo entonces extender el tiempo, ¿no? Flexibilizarlo, cómo moldearlo, cómo experimentar el tiempo de otras maneras. Por eso es que ella empieza a trabajar con técnicas orientales y empieza a trabajar en lo que llamamos performance, que son formas de hacer arte cercanas al teatro, pero que no son actuaciones, ¿no? El teatro representa a alguien o representa una historia o representa una escena, pero está basado en la representación y el performance es presentarse. Entonces lo que vemos aquí es a la artista. En esta foto justamente es uno de sus performances con el que ganó el primer premio en el Salón Nacional de Artistas, en el 33º Salón Nacional de Artistas en Colombia y lo que estamos viendo, ¿no? en la pantalla, esta imagen es una foto del performance que se llama Una cosa es una cosa, donde el artista toma todas las posesiones que tiene en su casa, se las lleva en unas cajitas y después las va colocando formando una especie de laberinto con forma de cuadrado, una espiral en cuadrado, con cada uno de esos objetos, pero lo va haciendo de manera muy, muy, muy lenta, lo más lento posible, poco a poco, ¿no? Fue la primera vez que una artista que no fuera pintora o que no hiciera un trabajo plástico tradicional gana uno de estos premios, ¿no? Pero las personas estaban muy impactadas por esta capacidad que había adquirido la artista para ralentizarse, para hacer todo de esa manera como tan lenta, tan precisa, con tanta calma, con tanta paz, ¿no? Y muchos de sus performances tenían esa poética de la lentitud.
Y otros performances, aquí les traje otras imágenes de dos piezas más, una que se llamaba Divina Proporción de 1996, donde a ella la invitan a participar en un festival y le dicen, pues tienes este espacio, ¿no? Que era como un espacio como de una fábrica abandonada, un espacio lleno de cemento, pero en donde justamente con las condiciones de abandono se habían creado algunas grietas. Y lo que ella decide hacer es poner en las grietas tierra y plantas, ¿no? Y justamente el performance consiste en esas grietas que ya ha llenado con plantas, pues cuidarlas, ¿no? Y recorrer todo el día y habitar ese espacio cuidando de esa vida que ella ha hecho introducir en ese lugar, ¿no? En algunos otros performances, como este del espacio inexistente, que es el que está aquí en la parte de abajo, pues ella, no sé, la invitaban a lo mejor a hacer alguna presentación y ella decidía hacer sus presentaciones en el jardín, ¿no? Entonces aquí la vemos, bueno, primero habitando, ¿no? Esta estas primeras fotos son de ella como en estos recorridos muy lentos, que era algo que ella siempre hacía, o sea, cuando llegaba a un lugar, lo primero que hacía era como conocer el espacio, pero sentirlo, y para sentirlo ella tenía esa necesidad de ralentizarse, y después en algunos otros performances lo que hacía era dormir en el jardín, vivir completamente, vivir y dormir en el jardín, ¿no? Le gustaban mucho estas experiencias como de desapego, podríamos llamar, ¿no? De soltura, de confianza en la naturaleza. Tiene otras piezas donde hacía caminatas largas. Eh, y esas caminatas largas, pues también otra vez, ¿no? Le permitían como desconectarse de la vida inmediata, de lo cotidiano y confiar en el cuerpo y confiar en el propio proceso de la caminata y en las personas con las que se encontraba en la caminata y en los encuentros con la naturaleza. Y ella tenía un sueño que era el ofrecer a los artistas jóvenes la posibilidad de entablar relaciones diversas con la naturaleza. Bueno, hace un par de días estaba revisando un artículo de otra artista que hablaba de cómo cada vez tenemos experiencias, o sea, nuestras experiencias comunes, cotidianas, se desenvuelven cada vez más en ciudades y las generaciones más jóvenes no tienen mucha oportunidad de salir al campo o al bosque o a parques que sí tengan naturaleza, y eso hace que entonces no tengan una relación, no hayan desarrollado una sensibilidad, ¿no? Hacia la naturaleza. Entonces, bueno, un poco como justo en ese sentido, María Teresa Hincapié piensa que parte de la formación de todo artista tendría que estar integrada a la naturaleza. O sea, los artistas tendrían que saber no solamente pintar, dibujar y todas estas cosas, sino que tendrían que saber vivir y habitar espacios pues de la manera menos dañina posible, ¿no? Con uno de los premios que ella ganó como artista, ella compra un espacio en Quebrada Valencia, que es una zona que es considerada sagrada y es natural, protegida, es protegida también en Colombia, y ahí empieza a construir una residencia para artistas. Se llama La Finca La Fruta. Y bueno, pues ese fue su último, digamos como la última gran obra que ella pudo hacer en su vida. Bueno, lamentablemente ella enferma de cáncer y fallece pues bastante joven. El espacio sigue vivo, el espacio está habitado por su hijo que hace música, y la residencia sigue en construcción, pero bueno, obviamente no, con la ausencia de María Teresa Hincapié, pues el proyecto ha llevado mucho más tiempo. Pero bueno, el proyecto sigue existiendo, se puede visitar, se pueden hacer residencias artísticas, y lo que me interesa aquí es pues esta visión que tiene María Teresa Hincapié de que no solamente, o sea, entre los aprendizajes que tenemos que tener eh, para sensibilizarnos, porque el trabajo del artista es ese, ¿no? Es el trabajo con la sensibilidad, es el trabajo con las emociones, es el trabajo con la empatía, pero ¿cómo vamos a generar ese trabajo? O desde dónde nos vamos a posicionar con ese trabajo, ¿no? Entonces, para ella era muy importante que hubiera experiencias de naturaleza, encarnadas, corporalizadas, vividas, ¿no? Para que se pudiera desarrollar
no solo, o sea, para poderse desarrollar estéticamente, ¿no? Y lo abro así la palabra estéticamente, porque no solo se trata como del arte en esta posición de validación artística, sino de estética, ¿no? Como en esta amplitud que tiene la palabra que tiene que ver con la estesis, que es la sensibilidad, pero que tendría que ver también con el goce, con los sentidos, con el disfrute, ¿no? La siguiente artista que les quiero compartir hoy se llama Paola de Anda. Ella es una artista mexicana, nace en 1979, ella estudia en La Esmeralda y también en el programa de Soma, y su obra está muy centrada en pensar en estas poéticas vegetales. Aquí vemos parte de su pieza Sistema de reproducción por azar, y bueno, en esta pieza la artista soltó globos inflados con semillas y esporas para que cayeran en cualquier lugar. La hizo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces la idea era que cayeran en cualquier parque, en cualquier zona que pudiera ser fértil de la Ciudad de México y se pudieran reproducir, ¿no? Entonces ella como ayudando a estos procesos, pero poniendo sobre todo ahí en la mira, sobre todo en estos espacios que son sumamente urbanos, ¿no? Cómo establecer relaciones con la naturaleza en estos espacios que son sumamente urbanos. Estas obras son de 2005, bueno, lo hizo con los globos, lo hizo también con estas resorteras, también tiene otra pieza donde documentó el crecimiento el crecimiento de estas setas, y bueno, su trabajo ha estado muy relacionado con eso. Esta es otra pieza que se llama Operación Hormiga del año 2005, donde la artista pues hizo estos sobrecitos con esporas y con semillas y con estas instrucciones que por un lado no las dejaba aquí en esta estación de taxis, pero también las entregaba de mano en mano, pero también las enviaba por correo. Y el instructivo de uso lo que dice es: elige el lugar más apropiado o el más organizado que conozca en la ciudad y plante esta semilla. Dice, bueno, si no tiene dónde, ¿no? Si no desea, haga caso omiso del punto 1, váyase al punto 2, ¿no? Aplante donde quiera. Regrese cuantas veces pueda al lugar que ha plantado y riegue la planta, no olvide su ubicación, haga que crezca la planta y, bueno, eventualmente tome registro y compártalo, ¿no? Entonces la idea para ella era de hacer como un registro de todas estas semillas que ya había compartido y de cómo había sido el proceso de reproducción de estas plantas y de crecimiento, y en realidad, ¿no? Como un poco también decíamos en las formas de hacer comunidad, ¿no? Que es algo que a ella le interesa, no solamente ella plantando, sino también ella cómo estimula, invita a otros a eh, integrarse en esos procesos. Esta otra pieza de Paola de Anda se llama Already Alive, la presentó en la Galería Alterna y Corriente, y bueno, lo primero que hizo fue pedir al público y amigos y a conocidos que le regalaran un plato. Y después sobre este plato hizo germinar las jícamas. Y la exposición consistió en mostrar al público cómo era el crecimiento de las jícamas. Y es una pieza que a mí me gusta mucho porque, pues de algún modo, todos estos procesos de industrialización de la comida lo que hacen es que nos acostumbremos a, o de algún modo, ¿no? Durante muchos años hubo estas narrativas de que la mujer moderna era aquella que no se preocupaba en cocinar y que solamente tenía que abrir una lata o abrir una bolsa. Y entonces ahí hay como una desconexión total, ¿no? Entre la alimentación y la naturaleza, entre quién produce estos alimentos, ¿no? Hay toda una descontextualización, y de algún modo la artista nos invita otra vez a mirar, ¿no? Que las frutas, las plantas forman parte de un proceso natural, de una relación con la tierra, cómo van creciendo, cómo son, ¿no? Y bueno, pues la pieza, bueno, además eso, ¿no? Un poco la idea, lo que decía al principio, la idea de que el museo o las galerías no sean solo estos espacios blancos, súper limpios, minimalistas, sino cómo convertirlos en espacios vivos, ¿no? Porque además se ve el proceso de la planta, ¿no? Entonces unas van creciendo, otras se van a pudrir, otras, cada una va a ir creciendo a su propio ritmo, ¿no? Entonces el poder como observarlo forma parte también de esta construcción de sensibilidad, ¿no? El paso del tiempo. O sea, hay muchas cosas que están implicadas y la obra pues es muy bella y tiene, decíamos, mucha relevancia pues también en estos espacios que son muy urbanos, ¿no? Donde
ya hay pocas formas o pocas maneras, o hay pocas oportunidades más bien. Formas hay muchas, pero a veces hay pocas oportunidades en términos de tiempo, ¿no? De poder establecer estas relaciones de cuidado de la naturaleza. Yo siento que la pandemia sí, de algún modo, una de las cosas que se vieron mucho en la pandemia fueron que otra vez, ¿no? En las ciudades empezaron a hacer huertos urbanos y de pronto, ¿no? En edificios, pues un grupo de personas empieza a recuperarlos o los camellones, ¿no? O sea, de algún modo la pandemia sí volvió a salir o a dar eh, esta alerta sobre cuál relación, cómo estábamos cuidándonos, cuál era la relación con la naturaleza. Es como un llamado al que muchas personas atendieron. Creo que ahora, ¿no? Como que está mucho más presente esta idea, pero bueno, esta pieza es de 2010, ¿no? Y estas otras son de 2005, o sea, ella tiene mucho tiempo trabajando justo con estas poéticas vegetales. Y otra de sus obras se llama Eventos Fungi, que la ha presentado en la Galería Paralel en Oaxaca en 2018, pero lo ha presentado también en muchos otros espacios. Eh, y bueno, presenta esto, o sea, son estructuras que simulan ser acueductos realizados en barro, donde ella hace crecer estas setas, ¿no? Y entonces, bueno, durante todo el tiempo que está la exposición abierta, pues lo que vemos es cómo van creciendo, sí, cómo van creciendo y cómo se van apropiando del espacio, ¿no? Esta es una obra de Mercedes López. Esta sucedió en el Museo de la Ciudad en Cuernavaca y también, ¿no? Es una instalación con hongos vivos y sistema de alimentación. Aquí en la foto se ve un poco pequeña, pero bueno, vemos cómo está el micelio, cómo están ahí reproduciéndose y creciendo estas setas y cómo entre ellas se van alimentando. Es una pieza otra vez, ¿no? Y es una pieza que necesita cuidado. Creo que también eso es algo que se ha vuelto importante de pensar dentro de las artes, porque en las artes había como esta idea de hacer objetos, dejarlos en el museo o en la galería y ya, ¿no? Como desapegarse de ellos. Y este tipo de obras, pues que son de proceso, requieren de cuidados, ¿no? Requieren de que alguien vaya y mantenga regándolos, se mantenga cuidando su crecimiento, si ya le cayó alguna bacteria, si ya o sea, otra vez, ¿no? Decíamos un poco como estas estéticas están buscando hacernos presentes, no solamente producir objetos, sino producir experiencias y que de algún modo también nos hablen de esto, del cuidado. Eh, Lucía Loren es una artista con muchísima trayectoria, es una artista española, nace en Madrid en 1973, es una de las artistas ambientalistas más importantes a nivel internacional y ella ha trabajado mucho con gramáticas naturales. Y también es una artista que siempre piensa desde la propia materialidad de las obras, cómo, o sea, qué va a producir, qué va a decir, dónde se va a poner la pieza. Ha hecho muchas piezas también fuera de museo, ¿no? Creo que eso es, en los años 70 estaba, ¿no? Como justo esta idea de cómo hacer que el arte deje de ser objetos, nada más, ¿no? Y entonces aparecen prácticas como el land art o earth art, ¿no? El arte de la tierra, que lo que hacían era salirse del museo y llevar sus piezas a otros emplazamientos, en el bosque, en la playa, en un jardín, en la montaña, o sea, siempre llevar la obra fuera de, pero entonces si se va a sacar del museo habría que cuidar, ¿no? Con qué elementos, ¿no? Entonces, elementos del propio entorno, que no sean contaminantes, que no tengan a la larga una repercusión negativa. Y bueno, eso sucedió mucho durante los años 70, ¿no? Como esta gran ola del land art. Y sin embargo, ¿no? Como después de eso se apagó un poco, digamos, no fue... Eh, aunque siguieron habiendo artistas como Agnes Den, que fue la primera que vimos, que es justo de esa época y empieza a trabajar y continúa trabajando en ese sentido, como que las olas de generaciones más jóvenes de artistas empiezan a tener otro tipo de intereses, ¿no? Y está muy presente el arte conceptual y está muy presente la discusión en términos, por ejemplo, de producción contra sí, producción política, con producción que hable de temáticas contra el capitalismo, etc., pero se abandona un poco el tema de la naturaleza. Y Lucía Loren es de esta otra generación que vuelve a retomar este tema
y que hace estas obras, decíamos, en emplazamientos naturales y con formas que también aluden, ¿no? O que nos ponen en otros diálogos, ¿no? Entonces aquí, bueno, vemos, ¿no? Como esta pregunta, ¿no? En un espacio que está como semidesértico, que no hay mucha vegetación, ella hace planta con esta forma de pregunta, ¿no? Que es una pregunta obviamente para el espectador sobre qué sigue, hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde va nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? O sea, es esta gran pregunta que es la pregunta que nos hacemos. Estas otras formas, bueno, esta se llama coser el territorio y entonces no recuerdo en este momento en qué zona de España lo hace, pero es una zona donde hay ovejas, hay lana, la lana es disponible, entonces son las propias ovejas de esa región, las de donde obtiene este material, que es este hilo, para coser estas grietas que nos están hablando de una terrible sequía. Y entonces, bueno, ella hace esta metáfora, ¿no? De cómo coser el territorio, cómo sanar esas heridas, porque de algún modo, ¿no? Estas grietas en la tierra son como heridas de la tierra y entonces ella las sutura de alguna manera tratando de sanarlas, ¿no? Y estas otras que vemos aquí y aquí abajo, pues que son cestas. Cestas son de gran formato, aquí no se aprecia tanto, pero son cestas muy grandes, son cestas a escala un poco más grande que escala humana y que tienen también como estas formas medio uterinas, estas formas de receptáculo, que decía hace un ratito, ¿no? En mi introducción yo hablaba de esta propuesta de Ursula Le Guin de pensemos en las bolsas, ¿no? Y en lo importante es que son las bolsas como una tecnología cotidiana, ancestral, ligada a lo femenino, ¿no? ¿Dónde ponemos nuestros objetos? ¿Dónde transportamos lo que necesitamos llevar, ¿no? Porque además también eso es muy curioso, ¿por qué las mujeres llevan bolsas o seguimos llevando bolsas, ¿no? Un poco más que los hombres, aunque los hombres también, ya hay muchos hombres que usan bolsa, pero porque han sido las mujeres quienes más han utilizado bolsas, porque son las que tienen que estar normalmente al cuidado, ¿no? O somos quienes pensamos en el cuidado de los demás, es decir, ¿qué va en la bolsa? Pues van quizás el alimento para nosotras, ¿no? O para alguien más, ¿no? O sea, a veces va una fruta, a lo mejor van las carteras, va el pañuelo, ¿no? Porque si alguien necesita estornudar, necesitan un pañuelo. Es decir, siempre hay como ¿no? Todas las cosas o muchas de las cosas que llevamos en nuestra bolsa tienen que ver con cuidar, ¿no? Son cosas para cuidar de nosotras o de alguien más. Las mamilas, ¿no? O, ¿no? No sé, ¿no? Bueno, quienes no tenemos hijos tal vez no cargamos mamilas, pero llevamos cosas que tienen que ver con cuidar a nosotras o cuidar, o la pluma que tal vez alguien más va a necesitar, o sea, ¿no? Entonces tienen que ver con esa como cultura previsora. eh, y bueno, ¿no? Entonces estas formas de la bolsa, ¿no? Que son como pensar en cuáles son las poéticas de la bolsa y aquí, ¿no? Como ligado a Lucía Loren, que es como el receptáculo, ¿no? Las poéticas del receptáculo, que de algún modo también está hablando, ¿no? También estas formas uterinas, que son alusión a la reproducción, a una reproducción humana, pero obviamente también como esta reproducción de la naturaleza, ¿no? Sin convertir eso, por supuesto, en una generalidad, o sea, ¿cómo decirlo? Sin aludir a que las mujeres, solo por ser mujeres, están más cercanas a la naturaleza, lo cual no es necesariamente de esa manera, pero sí que quizás, ¿no? En términos de educación de género, la educación de género enseña a las mujeres a ser cuidadosas de ellas, cuidar de ellas y cuidar de los demás, ¿no? Pero eso no necesariamente es malo, ¿no? O sea, cómo más bien podríamos extender esa educación del cuidado, no solo para las mujeres, sino para todas las personas y para la sociedad, incluso de manera política, ¿no? A los estados. Hay un escrito que se llama El Manifiesto de los Cuidados, que es un escrito muy interesante que habla de cómo nuestros estados, nuestros gobiernos, eh, son gobiernos que no cuidan a las personas o que cada vez cuidan menos a las personas, es decir, ¿no? Cada vez hay menos atención en políticas que cuiden de la salud, que cuiden de la reproducción, que cuiden
de las personas, o sea, un poco no viene ahí en el manifiesto, dice, cuando una persona está enferma, parece que se tiene que justificar de su enfermedad, ¿no? ¿Por qué tanto medicamento? ¿Por qué, no? O sea, como que tiene que todo el tiempo estar diciendo, ¿no? Como, ¿por qué a pesar de estar enfermo tiene que demostrar que es funcional, ¿no? Que no es un desecho del sistema? Entonces, ¿no? Como hay un ataque no, a las personas o a las personas cuando están enfermas y ¿no? A los enfermos crónicos, incluso nosotras cuando estamos enfermas, de pronto tenemos que justificar por qué faltaste al trabajo, porque es algo mal visto estar enfermo, ¿no? Entonces, bueno, se abre la pregunta también a eso, ¿no? Sociedades que cuiden. Y esta pieza de María Teresa Alves es una artista brasileña que se mudó con sus padres a Estados Unidos y ha hecho la mayor parte de su trabajo en Estados Unidos, pero siempre regresando a Brasil, viajando por Latinoamérica, vivió también en México, de hecho ya vivió en Cuernavaca, ha hecho obras también, ¿no? En México. Esta que estamos viendo aquí es una obra que hizo en Europa, se volvió una artista muy conocida, ha estado en muchos festivales internacionales y tiene también proyectos artísticos, ¿no? Porque no es nada más como una obra, sino que en general lo que a ella le gusta producir muchas veces son proyectos de largo alcance que le llevan algunos años o que le llevan o que requieren de mucho, de un equipo diverso, ¿no? Esta pieza se llama Semillas de Cambio. Estamos viendo la foto de la versión de Nueva York, pero hizo otras versiones para Francia, otras versiones también para Inglaterra, y está basado, bueno, en lo que ella llama la botánica de la colonización. Ella se puso a investigar cómo cuando los barcos se iban de América hacia estas regiones coloniales, estas regiones imperiales, ¿no? De pronto se llevaban, como para que los barcos pudieran estar estables, se llevaban lastre. Y en ese lastre lo que había era tierra, ¿no? Y escombros, pero que pues llevaban semillas. Entonces, estas semillas empezaron a proliferar en los puertos a los que llegaban. Entonces los puertos a los que llegaba mayor afluencia de barcos que visitaban las colonias, pues empezaron a de algún modo llenarse de estas plantas nativoamericanas, ¿no? O nativas sí, nativas de América. Entonces hizo como esta especie de investigación sobre cuáles eran estas plantas y empezó a hacer jardines con estas plantas que habían hecho ese proceso de migración. Y lo hace pues en un contexto político precisamente en el que hay eh, digamos, como mucho, bueno, donde hay un clima político de mucha tensión, ¿no? Y de mucha, eh, sí, de mucha tensión y de no permitir o de cerrar cada vez más las fronteras hacia la migración, ¿no? Entonces es un artista muy interesante porque pues con este tema, ¿no? Nos abre también como a este otro tema que es tan importante que tiene que ver con las, los efectos de la colonia. Digo, aquí ella lo hace como de una manera muy poética, ¿no? Vamos a hablar de estas plantas que sí pudieron irse, ¿no? Esas sí son bienvenidas, no las vidas humanas, pero también, ¿no? En otros de sus proyectos, ¿no? También los enfoca mucho hacia esta cuestión política de cómo se da la colonización y pues este otro tema que también es importante, que es la ecojusticia, ¿no? O sea, ¿qué países están contaminados? ¿Por qué los países de primer mundo no están contaminados, ¿no? Porque ¿dónde han puesto sus fábricas? ¿A dónde se van sus desechos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, ¿no? Se abren muchos otros temas con su obra. Ya estamos casi por finalizar mi presentación. Quería terminar con esta artista. Se llama Maga Mendoza, es una artista de performance que radica aquí en Cuernavaca. Y pues ella tiene también un tiempo de utilizando, trabajando y plantando y utilizando esta poética vegetal de diferentes maneras. Esta que les estoy poniendo aquí se llama Espacios Germinales, fue un performance que hizo en 2020, justo en plena pandemia, cuando empezamos a preguntarnos
otra vez, ¿no? Con el tema del cuidado de la vida. Y se empezó a hacer muy evidente que las mujeres estaban viviendo violencia doméstica, ¿no? O sea, en el momento en el que nos vemos confinadas confinados, ¿no? Se hace presente la violencia doméstica. Es muy desafortunado, pero se dice, las estadísticas muestran que más o menos el 80% de los feminicidios son perpetrados por parejas o exparejas. Es decir, no son desconocidos quienes atacan a las mujeres, son personas que son cercanas, ¿no? Y entonces eso nos habla de cuáles son los modelos de sociabilidad que tenemos, cómo podemos construir otros modelos de sociabilidad. Y lo que hace Maga Mendoza en este performance en especial es hacer un hoyo en su jardín y plantarse a sí misma, cubrirse con la tierra, después buscar salir de la tierra y plantar en ese espacio parece que eran ruda, lavanda, ¿no? Especies aromáticas, y su llamado es un poco como a pensar trata de metafóricamente, ¿no? Está hablando de estas mujeres que son desaparecidas, que a veces son aventadas a los campos, enterradas, ¿no? Y pues todas estas violencias que sufren las mujeres y cómo sanarlas metafóricamente a través de estas plantas, ¿no? Por supuesto, todo esto, ¿no? O sea, su obra es una alusión poética, es una alusión metafórica, es una alusión, es un llamado, ¿no? A pensar o a repensar en la vida, y es un llamado, otra vez, ¿no? Decíamos, como a repensar cómo están establecidas, cómo están construidas las relaciones de género, ¿no? ¿Por qué nos hemos desensibilizado tanto que hay una cultura de violencia, ¿no? Una cultura, ¿por qué la violencia de cultura contra las mujeres sigue tan presente? Entonces, bueno, esta es la pieza Espacios Germinales. Tiene otras piezas en las que también trabaja con plantas, ¿no? Hace poquito tuvo otra pieza donde se fue a una galería con las plantas de su casa, se las llevó consigo, ¿no? Y se puso a escribir dentro de la galería. O sea, de algún modo siempre está tratando también de que el público, las personas que se acercan a su trabajo, pues puedan también tener estas experiencias de naturaleza. Y bueno, pues esto es, ¿no? A grandes rasgos el recorrido por algunas piezas de algunas artistas que quería compartir el día de hoy. Y bueno, yo creo que con esto podría cerrar yo mi participación, y no sé si me habían comentado que por ahí iba a haber un espacio para preguntas y comentarios. Yo creo que podríamos pasar a pues a ese momento ahora. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Muy bueno. Es muy interesante, y todas las referencias que nos vamos a ir a revisar inmediatamente, como eh, la literatura de Úrsula Le Guin, que a mí en lo particular me gusta mucho. Eh, Estoy esperando si alguien desea alzar la mano, escribir en el chat. También estamos recibiendo sus comentarios y preguntas en el Facebook. Adelante, por favor. Tenemos tiempo. Hola, buenas tardes. Adelante, Becky. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Juno, por compartirnos toda esta información. Y bueno, estamos, creo que como ecólogos, como miembros del CIVIC, en la misma sintonía. Lo que yo me pregunto tal vez es cómo hacer que esto se divulgue más y se lleve más a la práctica. Me refiero, por ejemplo, a hacer más espacios verdes, jardines, que las personas valoren realmente todos los beneficios que nos trae la naturaleza, lo que nosotros a veces conocemos como servicios ecosistémicos. Lo que de manera general veo es que en esta misma dinámica del consumismo y del capitalismo, pues como que no hay comunicación entre los que buscamos este avance, y muchas veces los políticos o quienes tienen el poder económico para hacerlo, porque no ven directamente una ganancia económica, ¿verdad? A veces eso
es difícil traducirlo, pero siempre existe. Entonces, yo no sé, ¿qué recomendarías tú o cuál ha sido tu experiencia con la finalidad de pues, hacerlo más común, hacer participativos a todos? Muchas gracias. Gracias, Bertín. Sí, esa siempre es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer que esto se vaya difundiendo, cómo hacer que vaya creciendo? Pero a mí me gusta mucho pensar en algo que proponen, pues justamente las mujeres zapatistas, ¿no? Que es lento, usan esta metáfora del caracol, ¿no? Este ser pequeñito que va avanzando poco a poquito, ¿no? Y que además es espiralado, ¿no? Porque a veces eso, como que quisiéramos que fuera algo muy rápido, que llegara a todos, que ya, ¿no? Porque por supuesto, porque es urgente, porque sabemos que es necesario, pero que los procesos no son así, ¿no? Los procesos reales de convivencia, los procesos reales de trabajo son mucho más lentos, son mucho más despacio, porque también si queremos generar algo más profundo, eso nunca es rápido, ¿no? Entonces también ahí es curioso porque sí, efectivamente, como el capital avanza mucho más rápido que nosotros, pero la respuesta tampoco puede ser tratar de avanzar al nivel en el que avanza el capital, porque primero nuestra capacidad humana no lo va a dar, ¿no? Nuestra capacidad vital tampoco lo va a dar, y porque claro, ¿no? Incluso los procesos estéticos, ¿no? Estoy pensando, ¿no? Que justamente también son procesos lentos, ¿no? O sea, porque la propia naturaleza es así. Entonces creo que sí, aunque tenemos esta urgencia y sería muy bueno que pudiéramos, ¿no? Como esparcirla cada vez más velozmente, que tampoco nos sintamos tan frustrados cuando vemos que no es tan rápido como quisiéramos. Lo que sí, pues seguir, creo que siempre tiene que ver con seguir haciendo redes, ¿no? Y seguir haciendo alianzas y seguir encontrándonos con personas pues cada vez más diversas. Yo creo que nosotras que estamos en espacios educativos tenemos una gran ventaja porque tenemos un espacio para hablar con lentitud y profundidad de lo que queremos y nosotras, bueno, yo por ejemplo, mis clases no tengo una clase que se llame ecoestética, pero para mí es parte de un contenido importante y siempre lo toco, ¿no? Hay alguna clase o dentro de las propias clases, ¿no? Introduzco el tema. Entonces creo que también, bueno, en ese sentido, ¿no? Como que estamos en un espacio muy privilegiado, que nos permite hacerlo y que nos permite, y entonces es un poco así como ese efecto de lo hacemos con alguien y entonces ese alguien después lo replica y ese alguien, ¿no? Que también le funciona, lo vuelve a replicar. Entonces, confiar un poco en los procesos humanos, ¿no? Confiar un poco en esa capacidad que tenemos también de cuando sensibilizamos a alguien, ese alguien va a sensibilizar a alguien más, ¿no? En pandemia me acuerdo que con uno de mis grupos, la clase era como estética, ¿no? Una cosa así, historia del arte, no sé, no, realmente no era una clase dedicada a este tema, pero como uno de los ejercicios de la clase, pues igual les dejé hacer como germinar algo que ellos quisieran, ¿no? Y que lo hicieran, y bueno, como estaban en su familia, con su familia en su casa, también el ejercicio fue muy lindo y me pareció muy interesante porque es una actividad como tan bonita y tan de primaria, ¿no? O sea, germinar tu frijolito, ¿no? Y que parece que entonces ya no va a ser significativa y aunque son alumnos de licenciatura, terminó siendo muy significativo y me contaron cómo de pronto uno de los estudiantes tuvo que preguntarle, o sea, tenía años que no le hablaba a su abuelita, pero necesitaba que su abuelita le ayudara porque le había caído algo a la planta y entonces volvió a hablar con la abuelita y entonces, ¿no? Como confiar también en que esos procesos son lentos, pero son más profundos y eso es lo que necesitamos, ¿no? No tanto estas acciones rápidas, sino esos procesos que son más reflexivos, ¿no? Más enraizados. Muchas gracias, Juno. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o una pregunta?
Amanda. Yo, Sí. sí, hola Yunuen, me encantó lo que alcancé a escuchar porque ya había empezado un poquitín, pero pues es un tema muy interesante, bueno, fueron temas muy interesantes, justo detallitos que no los hubiera visto yo como bióloga, cómo se relacionan con el arte, ¿no? Y pues ya te lo he dicho en otros talleres que afortunadamente hemos compartido juntas y pues se abren más puertas, ¿no? Justo ahorita en este momento le escribí a un estudiante que le vendría súper bien trabajar un poco de lo que nos mostraste con las señoras con las que ella ha estado entrevistando, ¿no? Y me respondió que le han preguntado por talleres y bueno, actividades que a las señoras, lo sabemos muchas de nosotros, que cómo les encanta, ¿no? Estar, reunirse y compartir sus experiencias, mostrarnos cómo cada una de ellas han probado, ¿no? Crecer de maneras distintas o con estrategias pues, muy particulares dependiendo de sus espacios, de su ambiente, la tierra, que es distinta en uno y otro lugar, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, hay mil maneras de compartir y hacer, repensar, reflexionar en lo importante que es, pues, el escucharnos y el cuidarnos y el cómo necesitamos de lo que nos rodea, ¿no? De la naturaleza. Bueno, hasta aquí me quedo. Gracias. Muchas gracias, Amanda. Qué gusto encontrarnos por acá. ¿Algo más? Ah, Adriana, sí. Pues muchísimas gracias, Junuen, por estar aquí. Creo que es muy aleccionador toda la investigación que has estado haciendo sobre ecofeministas. Yo le he estado aprendiendo, escuchándote y todas las sugerencias que me has dado. Y creo que algo importante que habría que hacer es como esta conferencia, poderla difundir, ya que se graba, poderla mostrar a los alumnos y mandar el link, porque sí creo que es muy importante lo que Junuen está planteando sobre cómo estas posibilidades que se están abriendo en el arte contemporáneo, por decirlo de alguna, habría que pensar si sigue siendo arte contemporáneo, ¿no? Ese es algo que me surge la duda con tu exposición, porque el arte contemporáneo sí está muy ubicado en los objetos, ¿no? En cambiar la significación de los objetos. Habría que pensar si esto es ya ya puede trascender el arte contemporáneo, no sé. Es una pregunta que a mí me surgió de la exposición. Pero bueno, cómo todas las posibilidades del arte se están abriendo y se están diversificando hacia lo verde, y eso a mí me parece como muy, no había tenido como la oportunidad de escucharte en en todo el trabajo de investigación que estabas haciendo, y ahorita que te escuché dije, es como mucho más complejo, ¿no? Esta experiencia. Y pues muchísimas gracias, Juno. Sí, muchas gracias. Gracias por tus comentarios, Adriana. Y creo que sí, esa pregunta es muy interesante, ¿no? Si, ¿cómo pasar? ¿Qué sigue de lo contemporáneo, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo realmente contemporáneo? Si se puede seguir nombrando así, si importa o no. Si sería mejor llamarle florenceráneo, o, ¿no? ¿Cómo lo vamos a...? Pero sobre todo en términos de prácticas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que se... Sí, que no sea nada más, porque no puede pasar que se convierte en el tema de moda, pero cómo hacer que no sea el tema de moda, sino que realmente cambie formas de percepción, formas de comportamiento, exigencias, ¿no? También, porque
bueno, está este lado que es este lado estético del jardín, que es lo que tenemos a la mano, pero luego también está el lado político, que es mucho más grande, que decíamos es quién contamina, o sea, tampoco es, ¿no? Yo puedo embellecer mi jardín, pero si alguien está, ¿no? Si unos intereses, ¿no? Están talando bosques, o sea, yo con mi jardín, por supuesto, contribuyo, pero no, también hay que accionar desde ese otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que el tema tiene que estar, ¿no? Mucho más, tenemos que hacerlo mucho más público, tenemos que como comprometernos de muchas otras maneras, ¿no? Pero sí es bien interesante como desde el arte, porque el arte, ¿no? Como que ha sido concebido como producción de objetos, y entonces cómo pasar a otro tipo de arte que trabaje con la producción de sensibilidades, ¿no? O de esas sensibilidades desde otro lugar. Y ahí sí creo que tenemos un papel muy importante, ¿no? O sea, es nuestra, los científicos están haciendo lo suyo, ¿no? Nosotros desde el arte cómo vamos también a hacer lo nuestro, que es ese trabajo de la sensibilidad y sí, de combatir la apatía, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Y Joanna Macy dice que la apatía es no querer sentir dolor, porque además entre todas estas narrativas que tenemos, el capitalismo es puro disfrute, ¿no? Nos ofrece disfrutar todo el tiempo, no queremos que nada nos duela, no queremos sufrir, nos negamos, entonces nos volvemos apáticos e insensibles. Entonces, ¿cómo también desde el arte vamos a generar una cultura que sepa comprender que hay otras formas de experimentar la vida que no son puro goce, ¿no? Que también son, o que son goce de otra manera, o que, ¿no? Que también forman parte de la vida, ¿no? Muchas gracias, Juno. Yo quería comentar sobre eso que a mí me dejó muy encantada cómo la presentación de Adriana y la tuya coincidieron en decir, no podemos estar con este mensaje hollywoodense del mundo se va a acabar, porque eso no nos ayuda, nos detiene. Entonces, en el mensaje de Adriana de por favor, hay una utopía que tenemos que seguir, y en tu mensaje de podemos hacer cosas, podemos seguir caminos, aunque vayamos lentos, pues creo que es un mensaje que a mí me está resonando. Y bueno, desde la ecología de la restauración, que era un poquito la idea que plantea este ciclo de seminarios, pues es eso, ¿no? Vamos a recuperar los espacios y queríamos hacer esto multidisciplinario, pero hoy nos enseñaste que pues hay un camino tremendo que ya está andado y que no lo conocíamos y que ahora al conocerlo, pues vemos que no vamos caminando solas, ¿no? Que traemos a muchos compañeros que queremos seguir ese camino. Entonces, sí, también a mí me dejó muy encantada. Y bueno, todo el ciclo de seminarios se basa en este objetivo particular de la restauración ecológica, que es puramente estético. Queremos recuperar la naturaleza porque estéticamente como humanos necesitamos ver esa belleza, vernos en ella, ¿no? Entonces, sí, estamos muy, muy contentas de haber, de estar reuniendo a esta gente y estar aprendiendo tanto de los artistas y, y pues ver qué más nos trae. Al principio del ciclo hicimos una sopa de palabras y salieron ahí algunas palabritas, y al final del ciclo vamos a volver a intentar esas palabras, a ver si cambió, si seguimos con esta idea de qué nos trae algo que mezcla naturaleza, bienestar y arte. Muchas gracias, Juno. ¿Alguien más que desee comentar? No veo preguntas en el Facebook, pero bueno, lo que pasa mucho es que es la semana de la investigación, entonces todos los biólogos que asisten a este seminario están en el otro evento, pero lo van a ver en diferido. Entonces, probablemente vaya a haber otro listado de preguntas más adelante cuando tengan la oportunidad de ver el seminario.
Sí, claro que sí. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por organizar este seminario. También encuentro mucha riqueza en que podamos reunirnos desde nuestros diferentes acercamientos, nuestras trincheras, ¿no? Nuestras profesiones. Entonces lo veo, es un trabajo de mucha riqueza. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y nos vemos la próxima semana. Va a haber un seminario. Eh, Alberto, Adriana, ¿me confirmas? Becerril, Alberto Becerril, con arte, naturaleza y percepción. exactamente. Bueno, entonces muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.